Hi everyone and welcome. Today we are joined by Ray Hola a McGovern, todos y former bienvenidos. CIA Hoy nos analyst acompaña for Ray 27 McGovern, years, exanalista de la updating CIA national durante intelligence 27 años, estimates quien and presidió also las prepares estimaciones nacionales de daily inteligencia briefs y también for preparó los President informes Reagan diarios para el presidente to Reagan, advising además de Henry asesorar a Kissinger, Henry if I'm not Kissinger, si no me mistaken. equivoco. Por eso I pensé que think eres una persona Ray ideal para represents the ayudarnos a entender ultimate el caos en el sense of the mundo. Una chaos in vez the world más, vemos a Europa en guerra. see now, Parece Europe que at también war hemos abandonado todos los principios, con el gobierno siendo cómplice e incluso el genocidio en Gaza. Además, parece que estamos al borde de una gran guerra si Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ataca a Irán. Israel, supported by the US, attacks Iran, and if you get through all of this, there might be also Y si logras another superar conflict todo down the road esto, if the también economic war podría between haber the US and otro China conflicto en el futuro si escalates la guerra into económica entre nuclear Estados space. Unidos So y it's China se traslada al ámbito great militar. time. Así que no es un gran So momento. Así yeah, que I sí, was esperaba que hoping pudieras you could arrojar algo de luz maybe shed sobre some light esto on this y and sobre cómo son estos how desafíos these strategic estratégicos. challenges Si tomamos un what they poco look de like distancia, para and maybe tener una take a step perspectiva back más from a broader amplia, perspective, ¿ves un cambio más do you amplio see en el a orden wider shift mundial? in ¿O world cómo order or interpretas el how makes caos que se sense está of desatando en el mundo? the chaos being unleashed upon Glenn, the world? como is en Amy Well, en Glenn, Fressel as you favorita? know, back in Soviet times, there was a favorite phrase, the correlation of world forces. Okay. La correlación de fuerzas mundiales. Bien, eso significaba algo porque lo que los soviéticos intentaban era asegurarse de que China no les tomara la delantera en las buenas relaciones con Estados Unidos y en todo tipo de asuntos. Correlación de fuerzas es, ya sabes, Relaciones Internacionales 101. Te aseguras de tener la fuerza suficiente para hacer frente a cualquier otra fuerza. Ahora, eso se ha invertido por completo, y tuve la suerte de ser responsable de observar las relaciones rusas soviéticas en aquellos días, con China empezando en 1964, cuando estaban enfrentados, cuando se disparaban a través de las fronteras, cuando China reclamaba, con cierta razón, 1,5 millones de kilómetros cuadrados de Siberia. Bien, así que había una cuestión de irredentismo allí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, después de Vietnam, cuando este conflicto sino-soviético salió a la luz, por así decirlo, la mayoría de la gente no sabe que los chinos y los rusos competían por el liderazgo del movimiento comunista mundial. Los chinos estaban avanzando mucho y logrando que otros partidos comunistas les prestaran atención a ellos en lugar de a Rusia. Y la situación se volvió tan aguda durante Vietnam, cuando el archiimperialista, el llamado archiimperialista de Estados Unidos, intentaba hacer la guerra en Vietnam, que cada potencia socialista sintió la necesidad de demostrar sus credenciales socialistas y ayudar a Vietnam. ¿Necesitaban mucha ayuda? No, no demasiada. Pero China les dio lo que necesitaban, y cuando los rusos intentaron enviar suministros por ferrocarril o incluso por vía aérea al norte de Vietnam, los chinos lo bloquearon. ¿Te lo puedes imaginar? Así de enfrentados estaban. Renunciaron a cualquier posibilidad de productividad que podría surgir de una relación decente. Y Kissinger y Nixon, y yo estaba allí en esa época, ¿vale? Lo vieron y dijeron, ¿esto es real? Y tuvimos que derrotar a los trogloditas de la CIA, como James Jesus Angleton, que decía, no, son los dos comunistas, te están engañando estos comunistas. Le dijimos a Kissinger, no, esto es real. Bien, lo siguiente que sabes, Kissinger va a Pekín y luego Nixon va a Pekín. Resumiendo, eso fue en enero de 1972. Las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas estaban prácticamente en su punto álgido, y Kissinger y Nixon nos dijeron, ¿creéis que los rusos van en serio? Y dijimos que sí, por dos razones. Primero, no quieren entrar en una competencia de gasto con Estados Unidos en armamento. Segundo, temen que tu apertura hacia China permita que China desarrolle una muy buena relación con Estados Unidos, y no quieren que eso ocurra. Así que vemos flexibilidad, por ejemplo, un acuerdo cuadripartito sobre Berlín, la primera vez que eso sucedió durante este periodo.
Así que estábamos bastante seguros, sí, si cumple sus condiciones, si negocias lo que resultó ser el Tratado de Misiles Antibalísticos, piedra angular de la estabilidad estratégica durante 3 décadas, desde 1972 hasta 2002, cuando el joven Bush decidió que ya no lo necesitaba. John Bolton le dijo, sal de ahí, así que lo hizo. ¿Y qué pasó? John Bolton told him, get out of it, so he did. So what happened? Well, I was in Moscow. Bueno, estuve en Moscú en 1972 porque mi departamento tenía 2 personas con las delegaciones, ya fuera en Viena o en Helsinki, y una persona redactando informes para los funcionarios en Washington sobre lo que ocurría en las conversaciones. Jack Matlock y otros con quienes trabajaba muy estrechamente, él era el jefe de la sección soviética en el Departamento de Estado, me dijeron, deberías ir, ya sabes, estar allí y formar parte de esto. Esto es real. Y fui y viajé por allí durante 3 meses después de eso. Pero fue un periodo idílico porque soy uno de esos niños que solían esconderse debajo del pupitre, ¿sabes? Por miedo a los rusos. Bomba atómica. Bien. Y aquí estaba. La hicimos innecesaria, o hizo imposible que cualquiera de los 2 bandos pensara que podía lanzar un ataque preventivo sin ser destruido en el proceso. Así que 3 décadas de estabilidad. Ahora, lo que estoy haciendo ahora es reflexionar un poco. Vaya, cuando fui a Moscú en el 72, tenía la esperanza de que habría distensión, que habría un acercamiento, que Moscú y Washington verían que sus intereses mutuos se verían favorecidos por una relación decente. Y hubo altibajos. Pero finalmente, cuando llegó Gorbachev, de nuevo James Jesus Angleton, y esa gente decían, es solo un comunista astuto. Bueno, nosotros sabíamos que no era así. Es decir, algunos de nosotros. Yo informaba al secretario Schultz, al secretario Weinberger, a los asesores de seguridad nacional. Y cuando Ronald Reagan se despertaba temprano por la mañana, lo suficientemente temprano como para que yo también le informara, pero la mayoría de sus asesores, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto. Así que me dijeron, sí, este Gorbachev va en serio. Veamos qué puedes hacer. Resumiendo, en 1987 se firmó el Tratado de Fuerzas de Alcance Intermedio. Y eso fue algo sin precedentes, porque Gorbachev le dijo a Reagan, mira, no necesitamos estos SS-20, misiles balísticos de alcance intermedio, y tú no necesitas esos Pershing II. Ahora mismo, si nos deshiciéramos de ellos, tendríamos los habituales 30 o 35 minutos de aviso previo si ocurriera algo extraño, así que deshagámonos de ellos. Ahora Reagan vino a nosotros y dijo, Dios mío, ¿podríamos verificar esto? Doverai, no proverai, vale, confía, pero verifica. Y dijimos que sí, que podíamos. Y como sabes, mi colega Scott Reeder lideró el primer equipo que durante 2 años supervisó el desmantelamiento, despedazamiento de algunos de estos grandes misiles balísticos intercontinentales que tenían los rusos. Y, bueno, en este caso, de alcance medio-intermedio. Así que ese es el contexto del que vengo. Y ahí tenemos a Biden entrando. Y a pesar de Obama, la gente olvida que Biden fue vicepresidente. ¿Alguna vez habló con Obama? Obama era realista. Lo que él dijo fue, mirad, tenemos que tener cuidado con lo que adoptamos como nuestros intereses existenciales. Ucrania no es uno de ellos. Para Rusia sí lo es, ¿de acuerdo? Así que lo peor que podríamos hacer, esto lo estoy citando a Obama, lo peor que podríamos hacer sería dar a Ucrania la idea de que podría ganar una batalla contra una Rusia mucho más poderosa. Así que, nada de armas ofensivas, ¿entendido? Nada de armas ofensivas. Eso tiene mucho sentido, pero primero, llegó Trump y empezó a enviar armas ofensivas, luego Biden se volvió loco con eso. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos a un nuevo Trump. Y el nuevo Trump dice, quiero crear una relación decente con Rusia. Y lo primero que quiero hacer es deshacerme de Ucrania. Quiero conseguir la paz en Ucrania. Y Putin y sus asesores dicen, Dios mío, ¿crees que habla en serio? Bueno, vamos a ponerle a prueba. Lo que ha ocurrido, por supuesto, es un acuerdo mutuo para reunirse en Estambul. Ya lo han hecho una vez.
Van a hacerlo de nuevo el 2 de junio, si Ucrania, como esperan, tendrá que aceptar reunirse con la delegación rusa, que ha preparado, como se exigió durante la primera negociación, un documento con sus condiciones para la resolución de esta disputa. Para ponerlo al día, Nevencia, el embajador ruso ante la ONU, habló a las 10 en punto, hace apenas 1 o 2 horas, y dio un relato realmente interesante de lo que va a suceder. En resumen, no más acuerdos de Minsk. Ahora bien, ¿qué era Minsk? Minsk fue un acuerdo del Consejo de Seguridad aprobado por unanimidad que incluía un alto el fuego, pero los ucranianos nunca lo cumplieron. También incluía disposiciones para que las regiones prorrusas o de habla rusa dentro de Ucrania tuvieran cierto grado de autonomía. Eso nunca ocurrió. Y peor aún, Glenn, y termino con esto, peor aún fue lo de Merkel de Alemania y Hollande de Francia, que estaban al mando de esos países en ese momento. Ambos dijeron, Merkel, esto es una cita, simplemente lo vimos como una táctica para ganar tiempo, porque el ejército ucraniano no valía la pena. No valía mucho cuando cambiamos el gobierno allí en Kiev. Ella no dijo cuando lo cambiamos, sino cuando llegó el nuevo gobierno a Kiev. ¿De acuerdo? Y necesitábamos tiempo para reforzar el ¡míralos ahora! ¡Míralos ahora! Así que sí, engañamos a los rusos durante 7 años. Eso es lo que hicimos. Y ella lo dice públicamente, y también Hollande. Así que hoy Nevencia dice muchas cosas, pero lo más importante que dijo con más énfasis fue, bueno, ¿qué fue aquí? Tomé algunas notas. Exactamente lo que dijo fue, Exactly what he said was, I can't read my own handwriting. What he said was, no more Minsk. no puedo leer mi propia letra. Ya dije que no hay más acuerdos de Minsk. Eso se acabó. Así que lo que va a pasar es que, en mi opinión, pase lo que pase el lunes, si los ucranianos siguen siendo completamente obstinados y no tienen ningún memorando que compartir con los rusos, entonces habrá problemas porque Trump tendrá que decidir, bueno, ¿qué hace ahora? Y lo que haga será en cooperación con los rusos. Esto es algo sin precedentes en las últimas décadas, no en las mías. Eso es lo que enfatiza Lavrov. Mira, sabes, en los viejos tiempos, bueno, no tan viejos, durante Biden, no nos hablábamos. No conseguía que Tony Blinken se detuviera ni un momento. I couldn't get Tony Blinken to stop for a moment where he traveled all around the world and talked to me, okay? Vaya, él viajó por todo el mundo y habló conmigo, ¿de acuerdo? Así que ahora están hablando entre ellos y Lavrov dice, mira, si surgen estos temas, tenemos una forma de hablar en serio, quiero decir, tenemos una forma de tratar asuntos reales. Y no tenemos que responder a cada filtración a la prensa sobre lo peligroso, estúpido o loco que es nuestro presidente, Putin. Perdón por extenderme tanto, pero creo que necesitamos este contexto para entender que aquí se está jugando algo más grande. Rusia y Estados Unidos quieren crear una relación decente. Ucrania es el foco ahora mismo, pero es dentro de ese contexto. Y Estados Unidos y Rusia están juntos intentando encontrar algún tipo de acuerdo que no implique una derrota total para los ucranianos. Medvedev, el expresidente, dijo esta semana, bueno, ya sabes, hablas de lo que pasará. Bueno, podría ser la Tercera Guerra Mundial. Sí, ya sabes, cuando avancemos y tomemos casi toda Ucrania y la gente pregunta, bueno, ¿qué pasará? La Tercera Guerra Mundial si seguís suministrando armas. Termino aquí. Es importante señalar que Putin no quiere hacer eso, ¿de acuerdo? No quiere ocupar Ucrania, casi toda Ucrania, quiere un acuerdo. Ve un negociador que él, Putin, dice, después de todas estas traiciones, Minsk y las demás, después de todas esas traiciones, Putin tiene el, bueno, valor de decir, este tipo va en serio, voy a negociar con él, se le puede confiar, vaya. No ha habido confianza entre Estados Unidos y Rusia desde hace mucho tiempo. Así que ahora, por otro lado, con respecto a Trump, realmente está en problemas con todos esos neoconservadores que se vio obligado a incluir en su equipo, pero los está despidiendo a manos llenas en el Consejo de Seguridad Nacional y en otros lugares. Así que creo que si a Trump se le da la oportunidad, si sigue adelante y simplemente dice, mirad,
Esta vez no me lo van a hacer como la vez anterior. Voy a establecer una relación decente con Rusia. Tendrá éxito en eso. Va a llevar más meses y tendrá que enfrentarse a esta terrible oposición que tiene de parte de Kellogg y de algunos de los suyos. Por el amor de Dios, que tienen expectativas completamente poco realistas e incluso datos erróneos respecto a la economía rusa en declive, cómo están funcionando las sanciones y cómo están muriendo millones de soldados rusos. ¿De dónde sacan esas cosas? No lo sé. Creo que tienes toda la razón con esto. No más acuerdos de Minsk. Retomando este punto, porque esa es también la impresión que tengo desde Moscú, pero también por lo que representa, que es que quieren un final real para esta guerra. Lo que representaba Minsk era un alto el fuego temporal para cambiar la situación sobre el terreno y reiniciar la guerra en términos más favorables para la OTAN. Así que de nuevo, creo que por eso los rusos se oponen tan ferozmente a un alto el fuego, porque bueno, ni siquiera estamos fingiendo que se supone que debe ser un acuerdo político para resolverlo. Es solo para congelarlo. Decimos que usaremos ese tiempo para aumentar la producción industrial, enviar más armas, estabilizar las líneas del frente. Y desde la perspectiva rusa, ¿qué pasa si se detienen los combates? Quiero decir, en Europa, ahora tienen estos lemas de que si Putin realmente quisiera la paz, dejaría de luchar. Pero en cuanto cesen los combates, ¿qué posible motivo tendrían los europeos y Zelensky para hacer concesiones en términos de neutralidad y cambios territoriales? De nuevo, debería ser de sentido común, pero la necesidad de un acuerdo político real que ponga fin a esto es, en definitiva, lo que exigen después de todos estos años y de toda la destrucción. Sin embargo, quería saber, ¿qué más está en juego aquí? Porque también mencionaste que los rusos y los estadounidenses tienen intereses más allá de esto. De hecho, les gustaría superar el conflicto de Ucrania y el conflicto europeo más amplio ahora para poder cambiar de prioridades. Así que de nuevo, sobre el tema de la dirección del mundo, ¿cómo hemos llegado al esfuerzo de restar prioridad a Ucrania? ¿Qué está en juego aquí? ¿Qué quieren los estadounidenses de Rusia? Bueno, el trasfondo de esto, por supuesto, es que antes existía una relación triangular: Rusia, Estados Unidos y China. Era más o menos equilátera en mi época. Como señalé antes, Kissinger y Nixon aprovecharon las preocupaciones soviéticas de aquellos días sobre que China les tomara la delantera en las relaciones con Estados Unidos. Bueno, incluso personas como Kissinger escribieron y dijeron después: mira, parece que los chinos y los rusos están empezando a unirse, y eso sería lo peor. Eso sería terrible. Brzezinski dijo esto, incluso sus sectores más duros decían: por el amor de Dios, no los empujen a unirse. Y eso es exactamente lo que hicieron Obama, Trump y Biden, no el Trump actual. Él no es culpable de esto. Pero los otros sí lo son, y ahora tenemos, en lugar de un triángulo equilátero, uno isósceles, si recuerdas tu geometría, con los lados largos, Rusia y China, y Estados Unidos en el lado corto del palo, o del triángulo, si lo prefieres. Quiero decir, es realmente bastante notable. Ahora es 2 contra 1. Y esa es la ecuación estratégica. Es solo que Rusia y China están atrayendo al resto del sur global y a la gente de los BRICS. El cambio ya se ha producido. No diría que es un mundo multipolar todavía, sigue siendo un mundo bipolar. Son los Estados Unidos y sus pretensiones de ser indispensables, o incluso, bueno, indispensables, y el resto del mundo diciendo: bueno, de acuerdo, lo fuisteis. Podíamos ver que erais archicolonialistas como esos otros tipos de Europa occidental, pero ya no sois indispensables. Tenemos a la gente, ahora tenemos el PIB, lo tenemos todo. Así que toma nota de eso. Ahora, la gente de Trump, no sé, ¿qué tenéis vosotros? Es que Trump es prácticamente su propio hombre, ¿verdad? Y tiene a Witkoff, y dicen: bueno, podemos negociar esto. Y el otro elemento, Glenn, que añadiría es que sabemos que hubo un intento de asesinato contra Putin el 20 de mayo,
si no me falla la memoria. Fue un enjambre de estos vehículos no tripulados y demás. Y el comandante de la Fuerza Aérea en esa zona, él iba volando en su helicóptero hacia Kursk, dijo, ya sabes, pudimos derribar la mayoría, pero él estaba dentro, él iba en el helicóptero, y así de cerca estuvieron. Así que está eso. Ahora, como sabemos, hubo 2 intentos de asesinato contra Trump antes incluso de que fuera elegido. Lo que estoy diciendo aquí es que estas son personas, ¿vale? Son seres humanos, cada uno de los cuales sabe que él o su homólogo podría no durar mucho en este mundo, literalmente, ¿de acuerdo? Creo que, por parte de Putin, él ve una dimensión histórica en esto, y ve un homólogo en Estados Unidos. Sin embargo, ¿cuál es la palabra? Por muy loco que sea, en sus términos, por muy desenfocado o impredecible, supongo que impredecible es la palabra que los rusos usaban hace tiempo, diciendo que preferían a Biden porque era predecible. Eso fue una gran broma, por supuesto. Pero en fin, lo que dicen es que este tipo no solo aparentemente quiere llegar a un acuerdo aquí, sino que a pesar de toda la imprevisibilidad y toda la retórica, todas esas tonterías que dice, ¿sabes? Es nuestra mejor y última oportunidad. Él es nuestra mejor esperanza blanca, por así decirlo, ¿vale? Así que puede que tampoco le quede mucho tiempo en este mundo. Así que veamos si podemos llegar a un acuerdo. Los europeos occidentales, o los europeos, ya sabes, no ayudan en absoluto, pero realmente no importan. Y estamos convencidos, Putin diría, estamos convencidos, Trump, de que realmente no importan. Así que ignóralos. Cuando aparezcan, como hicieron hace unas 3 semanas, aquí está nuestro plan. Y había indicios de que Kellogg y quizá incluso Rubio estaban detrás de esto, estaban metidos en este plan. Aquí está el plan. Alto el fuego inmediato durante 30 días, ¿de acuerdo? Inmediato, ¿vale? O si no. Y el si no son sanciones demoledoras, ¿entiendes? Bone crushing sanctions, right? And by Monday, you got to do it by Monday. Okay. Y para el lunes, tienes que hacerlo para el lunes. Bien, ahora, eso lo dijeron el viernes. Yo estaba en Moscú en ese momento. Volví a casa mientras muchos de los representantes de los medios que habían ido a ver las celebraciones de la victoria en Moscú aún estaban allí. Así que lo siguiente que sé, Putin dice, oye, reúne a todos los periodistas. Quiero hacer una rueda de prensa. Sí, señor presidente, son las 2 de la madrugada. Tráelos aquí. Entonces Putin dice, mira, voy a enviar la delegación a Estambul el jueves, ¿de acuerdo? Métetelo en la cabeza, ¿vale? Va a ser una buena delegación. Realmente queremos hacer esto mediante negociaciones. Al día siguiente, ¿qué hace el presidente Trump? Bueno, tiene una elección. Puede apoyar a Kellogg, Rubio y los europeos, o puede apoyar a Putin. ¿Qué hace? Or he could support Putin. What does he do? He says, I think Mr. Putin has an excellent suggestion. Él dice, creo que el señor Putin ha hecho una sugerencia excelente. Espero que Zelensky y todos los demás vayan allí a Estambul el jueves. ¿De acuerdo? Vaya, así es como se ha jugado el juego. Ha sido 2, en este caso Putin y Trump, contra los europeos y contra algunos de los detractores en Rusia. Probablemente tú tengas una mejor percepción de los detractores en Rusia. Pero si me preguntaran, ¿había alguno? Yo diría que sí, los hay. ¿Y a qué se oponen? Por supuesto, se oponen a la OTAN, pero también se oponen a ir tan despacio, por el amor de Dios. ¿Por qué no terminas de una vez con eso que los rusos pueden hacer? Y curiosamente, el propio Putin se refirió a eso en un discurso importante. Dijo, ya sabes, hay mucha gente en mi administración que dice, ¿por qué no vas más rápido? Les gustaría que fuéramos mucho más rápido, pero aquí lo estamos haciendo bien. Y en realidad, así es, pero me gustaría recalcar una vez más el elemento del tiempo aquí. Creo que ambos presidentes, Trump y Putin, sienten que ellos personalmente o su homólogo pueden no estar mucho tiempo en este mundo, que por primera vez en décadas tienes presidentes dispuestos a negociar. ¿De acuerdo? Y que Ucrania es perfectamente negociable una vez que controlen a los ucranianos, o bien los controlan o demuestran que son irremediablemente tontos. Y luego, por supuesto, Trump tiene la opción de decir, bueno, mirad,
Hice todo lo posible, lo intenté con Putin y no funcionó. Así que vale, europeos, vais a ayudar a Ucrania, nosotros nos vamos. Buena suerte, vale, buena suerte. Eso es posible. Good luck, okay, good luck. That's possible. It all depends on what happens on Monday and in the ensuing days. Todo depende de lo que ocurra el lunes y en los días y semanas siguientes. Y digo, ya sabes, este elemento temporal es realmente saludable, porque de lo contrario Putin no tiene ninguna prisa, ¿vale? Ninguna prisa. Se están moviendo de manera muy deliberada pero eficaz a lo largo de toda esa línea de 800 kilómetros. 800 kilómetros, no, ¿cuánto es? La línea allí entre la línea de batalla. Se están moviendo muy bien. La única urgencia temporal que creo que siente es que ya sabes, si esta gente en Alemania como Mautz acaba dominando allí en Europa y le pasa algo a Trump o es superado por estos trogloditas, entonces esta ventana de oportunidad se habrá cerrado y tendremos que volver a mirar hacia el este y renunciar a cualquier esperanza de intentar establecer una relación viable con Estados Unidos y con el resto de Europa. Sin embargo, si digamos Trump lograra alcanzar un acuerdo aceptable para Rusia, aunque estén tan alejados de Rusia, no solo Europa y Zelensky, sino también Estados Unidos aparte de Trump, ¿sería Trump capaz de vender esa paz a su propia clase política? Porque antes mencionaste que durante la Guerra Fría se asumía que los rusos eran comunistas indeseables. No se podía confiar en nada de lo que hicieran. Y esta es una debilidad clave de la naturaleza humana. El mundo es complejo, tenemos que hacer muchas evaluaciones y análisis, así que desarrollamos estas heurísticas, estos atajos mentales para interpretar las cosas. Y a menudo esto implica simplificar y rebajar el nivel, así que todo se reduce a comunismo y capitalismo, lo cual también es una interpretación errónea clave de toda la guerra de Vietnam. Pero hacemos lo mismo ahora. Si escucho a la clase política en Europa, solo se comunican en este lenguaje de «Oh, ellos son autoritarios, imperialistas, nosotros somos democracias amantes de la libertad». Así que resulta muy difícil aceptar cualquier cosa que venga de Rusia. Hablé con el gran Jack Matlock el otro día, bueno, hace unas semanas, y encontré esto especialmente fascinante. Él contaba cómo, cuando él y Reagan decidieron que tenían que empezar a hablar con los soviéticos, intentar negociar y ver si era posible encontrar una paz para acabar con la Guerra Fría. Lo primero que tuvieron que hacer fue enfrentarse a una oposición muy feroz desde sus propias filas, desde la clase política estadounidense. Porque de nuevo, todos habían asumido completamente la idea de que los rusos no quieren la paz, que solo buscan un punto débil del que aprovecharse antes de avanzar más. Y este era el tipo de retórica que todos tenían que aceptar e interiorizar si querían tener alguna legitimidad política en Washington. Quiero decir, no puedes ir por Washington diciendo que los rusos son razonables como nosotros, como sugirió Kennedy. Ya sabes, él acabó muerto. Así que no puedes decir esas cosas. Y así, todos acaban adoptando los mismos eslóganes. Y sí, este enfoque irracional de ver todo como una lucha entre el bien y el mal. Así que, sí, supongo que es una pregunta larga, pero mi pregunta se reduce a, ¿es realmente posible que la clase política en Estados Unidos acepte esto? Porque sé con certeza que los europeos no lo harán, pero realmente no importa, como dijiste antes. Creo que si Estados Unidos toma una decisión, los rusos estarán de acuerdo y pueden presionar a Zelensky. Y de nuevo, los estadounidenses están financiando esta guerra, así que pueden cortar el grifo. Así que todo esto es posible, pueden ignorar a los europeos. Pero la verdadera pregunta es ¿qué puede hacer Trump, creo, dentro de su propio bando? ¿Ves que tenga que seguir el mismo camino que Matlock y Reagan, luchando primero contra los suyos? Sí, es increíble reflexionar sobre esto, pero ya es tan grave como lo fue por el tiempo de McCarthy. Ahora bien,
Yo viví la época de la actuación del senador McCarthy. Era un adolescente, pero solía escuchar disputas muy acaloradas en mi casa, en el salón, mientras mi padre debatía con varios de sus colegas sobre si McCarthy tenía razón o no. Y la cosa estaba inclinada a favor de McCarthy. En mi pequeño entorno, el cardenal Spellman decía que tenía razón. Ya sabes, este tipo de cosas, esta obediencia ciega a las autoridades que, en realidad, no saben mucho sobre la situación. Así que el macartismo es realmente fuerte. La rusofobia es realmente fuerte. Tengo una anécdota interesante que podría compartir. Estuve en Moscú con Oliver Stone y eso me permitió conocer a algunos altos cargos muy importantes, ¿vale? Ahora no era el presidente, pero sí alguien muy cercano a él. Y se vuelve hacia mí durante esta cena a la que nos invitó y me dice, «Señor McGovern, usted es un especialista en la zona rusa, sabe mucho del idioma, habla mucho. ¿Cómo es que no odia a los rusos?» Y yo respondí, Y pensé, bueno, supongo que en mi época, a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando estudiaba ruso, cultura rusa, literatura rusa, música rusa, historia rusa y sociedad rusa, no me arañaron desde los rusos. Algunos de ellos quieren emigrar a los Belarus, no ver los great, pero están en mi Rusia. They all loved the Russian language. They all loved the old Russia, you know. They were very careful, you know. We had a Sabes, ellos eran muy cuidadosos. Teníamos una gramática rusa simplificada. Era lo único de lo que podían enseñar. Y uno de los capítulos tenía a los kolchosianos, los trabajadores de las granjas colectivas, lavando sus coches el sábado. Esto volvía locos a mis profesores. Lavando sus coches. Eran los más desfavorecidos, los campesinos que no tenían nada, y estaban lavando coches. Así que estaban atentos a toda la propaganda, pero nos enseñaron sobre Rusia. Y no era como en Harvard y Yale, donde tenían a Richard Pipes y Zbigniew Brzezinski, polacos que mamaron la rusofobia desde la cuna, ¿sabes? Así que fui un beneficiario. Intenté explicarle eso en solo un par de frases a este tipo. I tried to explain that in just a couple of sentences to this fellow, and he said, "Oh, so you don't hate Russia?" I said, "No, I." Y él dijo, entonces no odias a Rusia. Yo le respondí, no, entiendo a Rusia. Y bueno, no sé si lo tengo aquí, pero había un botón en Alemania cuando estuve allí hace unos 6 años. Decía Putin Verstehen, ¿vale? Hay una foto de Putin y pone Putin Verstehen. Ahora, Verstehen en alemán significa entender, ¿de acuerdo? Así que un Putin Versteher es alguien que entiende a Putin. Así que le dije a mi amigo, vaya, mira, dame uno de esos. Él me dijo, no lo lleves. ¿Cómo que no? Esto es peyorativo, es horrible. Significa que estás en el bolsillo de Putin. Putin Versteher. Pero entender de nuevo, entender también está prohibido, ¿vale? Así de mal está la cosa. Understand is also verboten, okay? That's how bad it is. Now, It's the worst slur there is, isn't it? Hoy en día, es el peor insulto que existe, ¿verdad? Entender a tu oponente. Realmente es desconcertante. Recuerdo que cuando solía enseñar estudios de seguridad y estrategia, tanto en Australia como más tarde en Rusia, siempre recalcaba, no odies a tus oponentes. Una vez que introduces el odio, el análisis que hagas será muy pobre. Cuando la respuesta a cada pregunta sea, sí, el conflicto existe porque el otro simplemente es muy malvado. Quiero decir, es muy peligroso, pero es muy común caer en esa trampa. Yeah, it's very common to fall into that trap, though. it Sorry for is, interrupting. and that's the major reality here. Y esa es la gran realidad aquí. Los medios de comunicación a lo que yo llamo el MISIMAT, el complejo militar, industrial, congresual, de inteligencia, mediático, académico y de think tanks. MISIMAT rima un poco con Mickey Mouse, así que puedes recordarlo, ¿vale? Es en lo que el MIC, el complejo militar industrial, se ha convertido desde que Eisenhower advirtió sobre ello. Y lo que Eisenhower dijo en ese momento fue que el único antídoto, la única manera de derrotar la expansión del poder del MIC, el complejo militar industrial, es tener una población bien informada, una ciudadanía bien informada. Y eso ya no lo tenemos. Y eso realmente se manifiesta de muchas maneras. It manifests itself in all kinds of ways. Ray, you're going to Russia? My God. Ray, ¿vas a ir a Rusia? Dios mío, ¿para qué haces eso, sabes? And Y aquí hay un detalle, Angela Merkel, de la que hablé antes, culpable de engañar a los rusos con los acuerdos de Minsk.
Bueno, tuvo que defenderse hace un mes. Le dijeron, eres una Putin Berster. Y ella respondió, bueno, espera un segundo. Me opongo a eso. Entender no es una mala idea si quieres tratar con tu socio. Así que si soy una Putin Berster, ya no lo considero un insulto. Así que los alemanes, ya sabes, los alemanes son incluso peores víctimas de unos medios cautivos que los Estados Unidos, cree. Sé algo sobre Alemania. Viví allí durante 5 años, ¿vale? Están en mala situación y hay muy pocos rayos de esperanza. Pero hay un partido llamado Ausente que cree que logró un 5% de los votos en las últimas elecciones y que ese porcentaje fue desperdiciado por otros que no querían que obtuvieran una parte en el gobierno. Ahora tienen un caso judicial en marcha. Es completamente posible que consigan su 5% y entonces el gobierno tendrá que lidiar con eso de alguna manera. En fin, la razón por la que menciono esto es que hay una mujer realmente seria y valiente en el entorno de Sarah Wagenknecht. Se llama Sevim Dadelen y lo expresó en estos términos. Los medios de comunicación en Alemania son pésimos. The media in Germany is so bad, she said, look, Ella dijo, mira, nuestra primera obligación es no dejar que este reino de mentiras nos vuelva tontos. Bien, así que es nuestro primer deber, Pflicht, de este reino de mentiras, ¿vale? Es nuestro primer deber, desde este reino de mentiras, no dejar que nos vuelvan tontos. Nicht dumm machen zu lassen, ¿vale? Bueno, eso ahora tiene cierta resonancia, y hay mucha agitación en Alemania. Cito a Sevim Dadelen, porque me da mucha esperanza que exista una psique alemana latente, capaz de mirar la información y asimilarla de una manera que se dé cuenta de que lo que está haciendo este tal Merz no solo es peligroso, sino realmente tonto. Tenemos una versión alemana de eso en este país, en Noruega. Cuando los rusos invadieron Ucrania, nuestro ex ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa dijo, este no es el momento de entender, es el momento de condenar. Sí, ya sabes, tampoco aquí hay comprensión, ¿sabes? Así que es sí, y acaba en lo mismo, que si entiendes, es como, bueno, si intentas comprender su punto de vista, que debería ser el punto de partida en cualquier mitigación de la competencia en materia de seguridad, parece de sentido común. Pero esto es problemático porque ya sabes, una vez que entiendes, de alguna manera estás legitimando. Esa es la idea. Pero, por supuesto, hay algo de verdad en ello. Incluso si se comete un delito, si explicas por qué ocurrió para aprender de ello, puedes ser visto como si lo legitimaras. Pero si sigues esa línea, entonces ¿qué haces? Simplemente te inclinas por la condena ideológica. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Celebra su virtud y odia su beligerancia. Es muy, sí, efectivamente. De hecho, tuve un debate con ella la semana pasada porque yo argumentaba que, ya sabes, la OTAN ayudamos a provocar esta guerra. Y ella dijo, bueno, eres un idiota útil para Putin. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Así que este es el nivel del discurso aquí. Quiero decir, a la gente no se le permite discutir las preocupaciones de seguridad de sus oponentes. Pero si casi celebras la estupidez y la virtud de simplemente condenar al otro, ya sabes, es como los palestinos, condenas el 7 de octubre, condenas a los rusos, eres miembro del Partido Comunista. Esto es, desde mi punto de vista, es muy parecido al macartismo de nuevo. Sí, déjame decir, ¿de dónde es Jens Stoltenberg? Es noruego. Sí, en realidad, sí, no es. Ahora, sin ánimo de ofenderte, pero tienes ahí algunos personajes bastante peculiares que no quieren entender a los rusos. Y ya sabes, acabo de mencionar a Stoltenberg porque conviene repetir que Stoltenberg no era precisamente el más listo de la clase, digamos. Así que está hablando ante el Parlamento de la UE hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, y dice, mirad, Putin no quería ninguna ampliación de la OTAN. Y dijo, si seguís intentando meter a Ucrania en la OTAN tendremos que invadir. Y entonces dijimos que no. Y entonces invadió. Y conseguimos la ampliación de todos modos con Finlandia y con Suecia. Ja, ja, ja.
Dios mío, 1 millón de muertos en Ucrania cuando había un acuerdo en abril de 2022. Y este tipo, sin ánimo de ofender. Algunos de mis mejores amigos son noruegos. No offense, no, I have some of my best friends are Norwegian. Oh, no me ofendo. No hay mejores que tenemos. So, but there you go. And you know, if you look at history and this business, Pues ahí lo tienes. Ukraine and NATO. Y ya sabes, si miras la historia y este asunto de Ucrania y la OTAN, mencionaste a Jack Matlock. Es un muy buen amigo mío. Luchamos juntos para convencer a Nixon y Kissinger de que era posible tratar con los rusos, más aún porque ellos temían a los chinos. Y él fue fundamental para que yo fuera a Moscú para la firma del tratado. Cuando Bill Clinton, que fue el primer violador de este acuerdo de no mover la OTAN ni un centímetro hacia el este, propuso hacer esto, hubo audiencias. En aquellos días teníamos audiencias, ¿vale? Y sí invitaron a Jack Matlock. Y él dijo, esto es una locura. And they did invite Jack Matlock. And he said, this is crazy. George Kennan just said it's crazy. George Kennan acaba de decir que es una locura. Todo el mundo que sabe de esto dice que es una locura. Va a llevar a una guerra con Rusia, o al menos al desmembramiento de Ucrania. Ahora, Jack me dijo que hizo una exposición elocuente. Bueno, lo hizo, yo lo vi, hizo una exposición elocuente. Y luego, cuando terminó, los asesores de este comité se le acercaron y le dijeron, Embajador Matlock, estamos completamente de acuerdo con usted. Pero esto es una cuestión política. Clinton quiere conseguir esos votos en el Medio Oeste. Teme que Doley también pueda hacerlo. Así que está apelando a los europeos del Este. Así que olvídelo. Tiene razón, pero no va a hacerle cambiar de opinión. Así es como funciona ahora. Ahora el propio Putin ha reconocido que la política exterior de Estados Unidos es una consecuencia de la política interna del país. Así que él sabe todo esto. Y aún así está intentando esta última oportunidad con Trump para ver si pueden evitar tener que ocupar, como amenaza Medvedev, casi toda Ucrania. Lo otro que quiero destacar aquí tiene que ver con, bueno, ya sabes, los rusos nunca se detendrán. Lo sabes, Glenn. Lo has escuchado varias veces. Biden, ¿crees que los rusos se detendrán en Ucrania? ¿Van a ir a Polonia? ¿Van a ir a los estados bálticos? No, no van a detenerse. Vamos. Baltic states? No, they're not going to stop. Come on. Well, the Russians already stopped. Bueno, los rusos ya se detuvieron, y los estadounidenses no lo saben. Los rusos se detuvieron en marzo o abril de 2022, 6 semanas después de que comenzara la guerra, a cambio de que se dejara de intentar que Ucrania entrara en la OTAN. Propusieron un alto el fuego. Propusieron no tomar ningún territorio ucraniano. Era un acuerdo. Se firmó. Lo firmó Medinsky, el tipo que ahora está reanudando esas negociaciones y contra quien los servicios secretos ucranianos están proponiendo hacerle cosas malas a su esposa o a sus hijos. En fin, así que se rubricó. ¿Tenemos el texto de eso? Tenemos casi todo el texto. Sí, era un acuerdo real. Incluso, ¿cómo se llama? Fiona Hill. Ella reconoce que ese era el acuerdo. ¿Qué pasó? Los rusos se detuvieron. Se detuvieron antes de llegar a Kiev. Retiraron algunas tropas como muestra de buena voluntad. Y entonces apareció Boris Johnson. Ahora tienes que creerme, los negociadores de Ucrania lo dijeron abiertamente a los medios ucranianos. Sí, teníamos todo el acuerdo. Y de repente, Boris Johnson vino en nombre de Estados Unidos y dijo, no, seguid luchando. ¿De acuerdo? Así que, lo que estoy diciendo de forma indirecta es que los rusos ya se habían detenido, ¿vale? No querían toda Ucrania. Incluso estaban dispuestos a detenerse antes de llegar al Donbass o cualquier otra cosa. Ese era el acuerdo. Ahora el acuerdo va a ser muy diferente porque se les obligó a seguir adelante, ¿de acuerdo? Ahora, Polonia, ¿hay algún analista sensato de asuntos exteriores que diga que los rusos tienen la vista puesta en Polonia? Bueno, si quitas sensato, sí, hay un montón de personas como Timothy Snyder, profesor en Yale. Los rusos ya han llegado al Canal de la Mancha antes. Bueno, ya sabes, todo es palabrería. Es una tontería, como dirían los británicos. Y sin embargo hay un problema. Me atrevería a decir que si hoy hicieras una encuesta entre los estadounidenses, la mayoría diría, sí, tenemos que detener a Putin en Ucrania
porque si no, lo siguiente será que esté en Polonia. Después, en los estados bálticos. Se creen estas cosas. Así que hay un cierto grado de ingenuidad aquí. Y una última cosa, cuando un presidente anterior, y tú también lo mencionaste, Glenn, John F. Kennedy, cuando señaló que, mira, los niños rusos respiran el mismo aire que nosotros. Russian children breathe the same air we do. Russian parents want the same things for their children. Los padres rusos quieren lo mismo para sus hijos. Hace 8 meses estuvimos a punto de aniquilar no solo ambos países, sino también al resto del mundo. Veamos si podemos hacer algo. Ahora, él hizo algo. Envió a Harriman a Ginebra con instrucciones. Concluye un tratado de prohibición limitada de pruebas nucleares. Por el amor de Dios. Y Harriman dijo, oh, el Congreso nunca aceptará eso. Dios mío, odio esto. Hazlo. Lo hizo. ¿Aprobó el Congreso? Bueno, Kennedy era un buen político, ¿vale? Consiguió la aprobación de ese tratado. ¿De acuerdo? Así que ahora, dejando de lado lo que le pasó a Kennedy, no está garantizado que Trump, si lograra un acuerdo razonable con Ucrania y Rusia, no sea inconcebible que los Lindsey Graham tengan que tragarse sus palabras y aprobarlo. Así que ya ocurrió antes, hace mucho tiempo. So it happened before. It happened a long time ago. That was 1963. Eso fue en 1963, por el amor de Dios. Estoy revelando mi edad, pero yo estuve allí, trabajaba en la CIA en ese momento, y vi una gran esperanza entonces, más aún porque Kennedy había emitido 2 órdenes ejecutivas, una para retirar a 1,000 soldados de Vietnam antes de que terminara ese año 1963 y luego a la mayoría del resto para 1965. Por supuesto, lo mataron en noviembre de 1963. Sabes, a Trump casi lo matan 2 veces recientemente. Bueno, no tan recientemente, pero cuando estaba en campaña. Sí, creo que es un poco intrépido en este asunto y está dispuesto a asumir los riesgos. Pero, como dije antes, tanto Putin como Trump saben que cada uno podría estar viviendo con tiempo prestado. Y eso es una especie extraña de catalizador para la acción. Pero oye, usa lo que tengas. Simplemente creo que la mayor fortaleza de Trump, sin embargo, es la misma que su debilidad, su capacidad para decir lo que le da la gana. Porque parece que ahora casi está amenazando a los rusos. Creo que hasta ahora ellos simplemente han mirado hacia otro lado, pensando que así es como habla él. Pero, de nuevo, creo que también es una fortaleza, porque muchos de los problemas que tenemos ahora para poder resolver cuestiones con Rusia es que todo el mundo tiene que repetir el mismo mantra. Quiero decir, he visto estos reportajes en Business Insider, CNN, que dicen que Putin se baña en sangre de ciervo. Mi punto es que no hay nada que no se pueda decir sobre Putin, que alguien quiera oponerse, porque ¿quién quiere salir en defensa de Putin? Anyone wants to oppose because who wants to come to the defense of Putin? And if they say tomorrow, Putin eats children. Si mañana dicen Putin come niños, ¿quién va a decir que no? Nadie quiere parecer que lo está defendiendo. Así que acabamos en esta, creo yo, psicosis colectiva, donde todos repetimos cosas que en el fondo sabemos que no son verdad. Pero aún así, al crear consenso en torno a esta locura, es muy difícil hablar con los oponentes. Supongo que mi gran esperanza en Trump era su capacidad para desafiar todas estas narrativas y simplemente decir, no, eso suena a tontería. Sabes, él puede decir, la OTAN provocaría la guerra. Es decir, puede salirse con la suya, con cualquier cosa. Creo que, tristemente, esa es la medicina que necesitamos en este momento. Bueno, sabes, Glenn, en ese sentido, hace unos 3 meses Trump dijo, puedo entender por qué los rusos no quieren a Ucrania en la OTAN. Quiero decir, lo entiendo, está justo en su frontera. Así que de alguna manera ha intentado expresar su visión de todo esto. Ahora, por supuesto, los medios de comunicación se lanzarán sobre eso. Y ese es realmente el principal problema. Mis compañeros de los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura y yo no conseguimos mucha presencia mediática. Nadie puede. Y solo diré que cuando mencioné el complejo militar, industrial, congresual, inteligencia, medios, academia, think tank, MISIMAT, la razón por la que dije medios como si fueran mayúsculas es simplemente porque los medios son la piedra angular. Los medios poseen el resto del MISIMAT.
the rest of the Mickey Man. So is the media going to do anything that would lessen? Entonces los medios van a hacer algo que reduzca la necesidad de más y más armas y de armas más sofisticadas y de un presupuesto del Pentágono de $1 billón. No, no lo harán. Las organizaciones de noticias representan como una décima parte de los beneficios de estas grandes megacorporaciones que controlan los medios. Así que ahora existen medios alternativos y estamos logrando algunos avances. Tienes un montón de seguidores, Glenn. Me alegra mucho ver eso. Y antes de terminar aquí, solo quiero preguntarte. Has estado en Rusia muchas veces, sabes mucho sobre Rusia y de hecho, si no me falla la memoria, o bien cenaste con el señor Putin, o al menos estuviste en un círculo reducido con él. Si es posible entrevistarte ahora, ¿qué opinaste? Teniendo en cuenta que podrías meterte en problemas con los rusófobos noruegos. Lo siento, no escuché la pregunta. La pregunta es sobre cuándo estuvo usted en la misma sala que el señor Putin. Sí, ¿Qué impresión te llevaste? Y quería darte la opción de no responder porque no quiero que tus colegas noruegos te crucifiquen. Así que no tienes que contestar. bueno, no. Creo que es una buena pregunta, porque es una pregunta a la que realmente no se puede responder. Porque cuando haces esa pregunta aquí, solo puedes decir algo negativo. Pero la ironía es que incluso la mayoría, muchos líderes estadounidenses, han dicho cosas muy positivas sobre él, ya sabes. Clinton dijo una vez que cuando él decía algo, lo cumplía. No mentía. Así que eso hacía posible tener confianza y cooperación. Bush dijo algo positivo similar. Es que, después de que comenzó la guerra, después de que los rusos invadieron, ya sabes, esto es la naturaleza humana. Nadie quiere escuchar la realidad, solo quieren oír que elegiste el bando correcto. ¿Estás con nosotros, el grupo propio, o con los rusos, el grupo ajeno? Así que solo quieren oír lealtad, y tu lealtad se expresa a través de la narrativa que repites. Así que tienes que decir, bueno, ya sabes, él es malvado, y tienes que repetir todas estas cosas. Pero no es así, tampoco es tonto. Es muy analítico, también es muy educado con el público, y está muy bien informado. Se sienta allí durante horas hablando. De nuevo, creo que una de las razones por las que lo odiamos en Occidente es la misma por la que los rusos lo adoran, o por la que es el líder más popular de Europa entre su propia población. Tomó el país cuando estaba de rodillas. Era común esperar que el país colapsara. La economía se había derrumbado. La sociedad se estaba desmoronando, con las muertes disparándose. La OTAN podía bombardear a los serbios, que eran casi sus aliados más cercanos, y no podían hacer nada, así que estaban humillados. Todo se estaba viniendo abajo. Más o menos todos esperaban que siguieran el camino de la Unión Soviética. Y él llega, y ya en el primer mandato redujo a la mitad el número de personas por debajo del umbral de la pobreza. Es algo increíble. Pero si no puedes aceptar las cosas que ha hecho bien, ¿cómo puedes entender cuál es la atracción que tiene para él en Rusia? Entiendo la presión de que solo se pueden decir cosas malas, pero es como decir que Putin es un dictador. Una vez que lo dices, te engañas pensando que no necesita la aprobación del resto de la clase política. Así que prefiero asumir el castigo que recibo en los medios y de la comunidad académica aquí por decir lo que realmente pienso. Y creo que es muy inteligente. A menudo, suele hacer lo que dice. Y no, de nuevo, no creo que sea sano verlo en términos de estar a favor o en contra, porque no quiero estar en la posición de apoyar todo lo que alguien hace. Pero creo que ha hecho muchas cosas buenas por Rusia. Y creo que esto significa que hasta cierto punto es muy negativo para nosotros, porque después de la Guerra Fría construimos una Europa en la que se suponía que todos debían formar parte, excepto Rusia. Intentamos crear una Europa en la que el único país que no debía formar parte era el país más grande de Europa.
No había manera de que esto no acabara en una crisis. Toda la premisa, como argumentaron personas como William Perry y otros en los años 90, era que no escuchamos a los rusos porque eran débiles. Todo el mundo se dio cuenta de que esto provocaría tensiones con los rusos. ¿A quién le importa si solo se están debilitando? Nuestras relaciones con los rusos implican gestionar su declive, así que el mero fortalecimiento de Rusia, la recuperación de Rusia, se ha convertido en un problema en sí mismo. Así que no, eso no significa que apoye todo lo que hace. Creo que hay demasiado poder concentrado, quizás, en la presidencia. Hay muchas cosas sobre las que se puede comentar, pero en general creo que ha sido un buen líder, y por eso los rusos le apoyan de forma masiva. De hecho, si preguntas a los rusos, una de las principales debilidades es que se ha depositado demasiada estabilidad en la larga presidencia de Putin. ¿Qué pasará cuando él ya no esté? De nuevo, es un tema enorme, y me gustaría que fuera posible discutir la presidencia de Putin en términos más matizados. Pero como siempre les decía a mis alumnos, no odies a tus oponentes. Es muy difícil que la gente siga esto. Y también esperan que te alinees, que tengas que odiarlos. Y si los odias, no puedes decir nada positivo. No lo sé. Creo que pasará a la historia como uno de los grandes líderes de Rusia. De nuevo, eso no significa que apoye todo, pero es importante reconocer la fortaleza del otro lado, del oponente, y no subestimarlos, porque esto es lo fundamental. ¿Cómo podemos pensar que vamos a aplastar la economía rusa para el final de la semana? ¿Cómo podemos pensar que vamos a derrotar a los rusos en el campo de batalla con un ejército ucraniano como intermediario? ¿Cómo creemos que vamos a aislar a Rusia en el mundo, hacer que los chinos y los indios les den la espalda? Toda esta idea de que son una gasolinera disfrazada de país, acabamos engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que ser muy honestos sobre con quién estamos tratando, y Rusia es un país muy poderoso. Reflexionan mucho sobre lo que hacen. Sé que esto me trae problemas, pero sí creo que si estableces métricas claras sobre cómo debe ser un buen líder, cuán fuerte, creo que él ha hecho mucho buen trabajo por Rusia. Simplemente añadiría, retomando tu punto sobre cuándo asumió el poder, que Rusia era un desastre y en gran parte fue culpa nuestra. Yeltsin fue sostenido por los tipos de Wall Street y los chicos de Harvard que vinieron y junto con oligarcas rusos y de otros países saquearon la economía rusa. Está documentado. Cuando Yeltsin iba a perder en, ¿qué fue 1996? Es un secreto a voces que se inyectó todo tipo de dinero del FMI y de otras fuentes. Y aparentemente ganó. Bien, ¿ahora qué estoy diciendo? Te doy un dato. En 1991, si no recuerdo mal, y estos son datos del Banco Mundial, ¿de acuerdo? En 1991 la edad media de fallecimiento de un hombre ruso era de 63 años. En 1995 era de 56. Dios mío, había gente muriendo en la calle. Ya no. Bien. No more, okay. So that's just one. Así que eso es solo una de las cosas por las que la mayoría de los rusos, ciertamente los de mi edad y más jóvenes, le reconocen el mérito. Su índice de aprobación ahora es del 82%, según la última encuesta que vi. 82%, Dios mío. Lo otro que mencionaría es simplemente que tuve la suerte, la buena fortuna, de estar con Oliver Stone, como mencioné, y así recibes un trato especial. Estoy sentado en el desfile del 9 de mayo allí, justo delante del primer ministro ruso y del presidente del Senado ruso, y quién sabe, quizá incluso otros más por allí. Podría haberme dado la vuelta y hablar con ellos, pero no lo hice. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? Bueno, ver a Putin dar un discurso, y la semana anterior estuvo llena de mensajes de la OTAN diciendo, no vayas a Rusia, no envíes a nadie a Rusia, nosotros ganamos la guerra, no los rusos. Y nuestro presidente dijo, miren, éramos el país más poderoso del mundo. Look, we had the most powerful country in the world. We won the war. We won the war hands down. Y así, ganamos la guerra, ganamos la guerra,
sin lugar a dudas. Bueno, si yo fuera Putin y no fuera tan tranquilo, frío y sereno como indudablemente es, habría hecho algún comentario sarcástico al respecto, como ¿cuántos estadounidenses murieron durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Unos 440,000? ¿Cuántos rusos? 27 millones. ¿Quién mató a 2/3 de los alemanes? Los rusos. ¿Ya estaba ganada la guerra cuando los aliados desembarcaron en Normandía? Bueno, ¿qué dice él en vez de ser sarcástico así? Dice, queremos mencionar lo felices que estamos y lo agradecidos que estamos por la apertura del segundo frente en Normandía. Ahora bien, ya había habido batallas decisivas en la patria rusa, pero esto fue de gran ayuda, y acogemos con agrado el espíritu de camaradería que tenían los aliados, y nos alegramos junto a ellos. O quiero decir en términos de, ¿cuál es la palabra? Cordialidad o gracia, quizás gracia. Quiero decir, es algo bastante elegante de decir, dado todo el abuso que todos en Occidente habían experimentado, dirigido a los rusos, fingiendo que, ya sabes, los rusos realmente no formaban parte de esto. Permíteme contar una pequeña anécdota más, y siento entretenerte tanto tiempo, pero cuando estuve en Rusia para celebrar el 70º aniversario del encuentro en el Elba, el río en Alemania, donde finalmente el 25 de abril de 1945, yo tenía 9 años, pero lo leí en un libro de historia, ¿de acuerdo? Se encontraron en el Elba las fuerzas rusas, las fuerzas soviéticas y las estadounidenses, ¿de acuerdo? Bueno, plantamos un arbolito, hicimos una celebración en Moscú para conmemorar esa ocasión, ¿de acuerdo? Me pidieron que hablara y recité un poema ruso sobre el dolor ruso y la verdad es que gustó bastante. Y de repente un general soviético enorme, de casi 2 metros, con su uniforme, se me acerca y yo pensé, ¿y ahora qué pasa? Me mira y me dice, Studebaker, 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 y me da un gran abrazo de oso. Este tipo enorme, y gran parte de esta audiencia no entenderá lo que eso significa. Studebaker era un fabricante de coches tan grande como Ford o General Motors. Dedicaron toda su fábrica y planta a construir camiones y todo tipo de vehículos para transportar artillería, para llevar tropas. Esos camiones de 2,5 toneladas, de hecho yo también los usé en el ejército, podían subir montañas, atravesar la nieve. They could go up mountains, they could go through snow. What General Adamov is his name. Así que lo que el general Adamov, ese es su nombre, me estaba diciendo es, no sé nada de inglés. Veo que simpatizas con nuestras pérdidas, pero estoy muy agradecido por el Studebaker. Eso era el programa de préstamo y arriendo. ¿Ayudamos a los rusos a ganar la guerra? Por supuesto que sí. Enviamos, creo que la cifra era de unos 150,000 Studebakers, jeeps y camiones de 2,5 toneladas, ese es el término militar, por Irán hasta el sur del Cáucaso. Y llegaron hasta entonces Teniente Adamov luchaba con sus tropas, matando y rechazando al orden nazi. Así que ya sabes, hay mucho de lo que se puede hablar en cuanto a Rusia hace esa. For the United States and vice versa. En realidad, la mayoría de la gente no sabe que durante la guerra civil, e incluso durante la revolución, Rusia envió su marina para disuadir a los barcos británicos y franceses de ayudar al sur en la guerra civil y de ayudar a los patriotas a defenderse contra la flota británica, dado que Estados Unidos no tenía una flota real de la que hablar. Pero ya sabes, existe un gran reservorio de buena voluntad aquí si la gente pudiera conocer esta historia. Y si buscaran en los lugares adecuados, tengo una página web, rainbogovern.com, y publiqué hace 5 años un coloquio entre Larry Wilkerson y Scott Ritter, discutiendo sobre cuánto influyó el programa de préstamo y arriendo, el suministro de Studebakers y otro armamento en la victoria. Muy buen coloquio. Puedes verlo en mi página web. Pero estas son preguntas muy interesantes y son preguntas que los libros de texto estadounidenses realmente no enseñan. Hay, como digo, un gran reservorio del que extraer confianza, y esperemos que algo de esta verdad pueda llegar al público estadounidense y que puedan decirles a sus amigos,
Mira, Putin no tiene cuernos. Ciertamente no es un segundo Hitler. Si buscas un segundo Hitler, quizá deberías mirar a Berlín estos días. Suena mucho como ese viejo tipo. Y bueno, lo dejaré ahí, Glenn. Espero no haberte hecho perder audiencia. No. Oh, well, only reason Bueno, la única razón por la que no me gusta la pregunta no es porque no sea una buena pregunta. Es simplemente que hay consecuencias, porque solo se permite dar una respuesta. Y de nuevo, si alguno de nuestros terribles periodistas está viendo esto, mañana habrá un titular en el periódico. Glenn piensa, ya sabes, que Putin es un gran líder, es pro-Putin, es en efecto un traidor. Ya sabes, es hacia dónde va esto. Así que me gusta más cuando se pueden establecer indicadores objetivos o métricas sobre lo que representaría o entregaría un buen líder. Entonces se puede hacer un análisis objetivo. El problema es que aquí lo hemos criminalizado un poco, lo que hace muy difícil hablar abiertamente. Justo antes de irme, sobre el préstamo y arriendo y los camiones. De hecho, estuve en Irán hace unas semanas, y esa misma ruta que los estadounidenses usaron para enviar sus armas a la Unión Soviética, ahora se está desarrollando como el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que conecta Irán e India con Rusia. Así que hay cierta continuidad histórica aquí, aunque obviamente también algunos cambios. En fin, creo que ya he ocupado demasiado de tu tiempo, Ray, así que gracias de nuevo. Si te llaman, si dicen que estás en el bolsillo de Putin, por favor diles que... Putin tiene otro as bajo la manga para mí, ¿vale? Y que es una locura criminal estar en contra de comprender a tu oponente. Solo espero que podamos deshacernos de esta locura criminal. Muchas gracias, Glenn, por permitirme hablar tanto como lo hiciste. Bueno, gracias de nuevo. Espero poder hablar contigo pronto. Así que gracias, muchas gracias.